Bueno, buenos días, bienvenidos a los oyentes a su programa de la geopolítica. Hoy vamos a seguir con nuestros temas y un tema importantísimo para todos es hablar de China. ¿Por qué es importante hablar de China? Porque China se considera que es un gigante que estaba dormido. Y si uno mira cómo van las actuaciones de China en la Agenda 2030, pues uno ve que muy tímidamente han venido como evadiendo el protagonismo que se suponía que un país tan grande y tan fuerte como este podría tener. De tal manera que China es, en primer lugar, uno de los países que más contamina por efecto de los gases de efecto invernadero. Entonces, por eso es que los países le están haciendo fuerza para que definitivamente China entre a tener un papel protagónico en todo este proceso de la nueva Agenda 2030. Vamos a hacer una pequeña reseña de lo que ha sido, cómo ha venido sucediendo ese panorama en la cual China va emergiendo. Pues todo arranca en febrero del año 79, cuando el líder supremo de la República Popular China, que es Deng Xiaoping, fue el primer líder en visitar varios sitios de Estados Unidos, incluyendo la NASA. Esto pues deja en claro que en ese momento ya estaban listos para abrazar al mundo después de 30 años de aislamiento. La población de China es enorme, tiene 1.400 millones de personas, de tal manera que si uno toma la población de Norteamérica, le suma la de Sudamérica, la de Australia, la de Nueva Zelanda, la de Escandinavia, y toda Europa occidental sumados darían la población de China. Según el gobierno chino, casi el 16% vive en 15 ciudades con poblaciones de 10 millones de personas. Solo hay 47 ciudades de este tipo en el mundo. China es responsable del 18% del Producto Interno Bruto Mundial, el 41% de las computadoras del mundo, el 34% de todos los aires acondicionados y el 70% de todos los teléfonos celulares del mundo. De modo pues que se ha convertido en una potencia económica mundial. Durante la Segunda Guerra Mundial, China y Norteamérica fueron aliados contra la batalla imperial japonesa, y con Estados Unidos, China se lanza a la producción en masa a una verdadera escala épica. Pero después de luchar contra los japoneses, China es destrozada con una brutal guerra civil entre los nacionalistas respaldados por Estados Unidos y liderados por Chiang Kai-shek y el ejército comunista de Mao Zedong en 1949. Mao llega a la victoria estableciendo la República Popular China. La política de Mao establece que todos deben compartir la riqueza y esa comunidad colectiva estaba representada por el Estado. Además, China debe ser autosuficiente, era una de las principales políticas de Mao en términos de finanzas, alimentos y bienes. No más alianzas con Occidente. Y entonces las bolsas de valores empezaron a quejarse. Para modernizar esta mega nación en la parte agraria, pues se le obliga a 40 millones de campesinos a abandonar el campo y fortalecer la industria, y entonces es así como se lanzan a una revolución cultural asignándoles campos de reeducación a cerca de 1 millón de personas. Este es un fenómeno curioso que generó un desplazamiento de los campos a las ciudades absolutamente voluminoso, pero mientras tanto sufre de una hambruna generalizada, es decir, una infraestructura corrupta y una economía quebrada que el resto del mundo la ignoró por muchos y muchos años. En 1960 el Producto Interno Bruto tiene un valor de 59.000 millones de dólares, cifra superada obviamente por la economía de Estados Unidos, que ese solo año
registró 543 mil millones de dólares. Pero en 1970, Estados Unidos decide que es hora de ganarse a Mao, aprovechando la grieta presentada por todo lo que eran los homólogos de la Unión Soviética. Entonces es donde emerge el presidente Richard Nixon y se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en realizar una visita a China. Después de 25 años de aislamiento, Mao parece preparado para restablecer los lazos con Estados Unidos y Nixon espera implantar una democracia en China. Pero cuando el líder supremo Mao muere en 1976, ese sistema autocrático no muere con él, simplemente toma una dirección nueva. Entra Deng Xiaoping a finales del 78, habla de que China se abrirá al occidente y visita Estados Unidos, lanzando un mensaje al mundo. La China comunista está abierta a los negocios. Y crean en ese momento 4 zonas económicas especiales de desarrollo que fueron creciendo vertiginosamente de tal manera que empezaron a tener unas reglas y comportamientos diferentes. En el año 2005, China construye vecindarios y entre 2011 y 2013, Estados Unidos, si le sumamos todo lo que fue la construcción, pues digamos que China demanda más cemento que todo lo que había hecho en el siglo XX Estados Unidos. ¿En dónde se fue ese cemento? Pues a construir todas esas nuevas zonas de desarrollo. Entonces, toda esa infraestructura que creó China se fue para generar, digamos, que fuera el escenario de las grandes exportaciones, y esas grandes exportaciones, pues fueron las que empezaron a emerger. Todo esto arranca en una provincia, de todas maneras, en donde empiezan a gestar la producción de juguetes. Y allí en esa provincia localizaron cerca de 1.500 fábricas. Digamos que el socialismo con características chinas es como empieza a satisfacer las necesidades de Occidente. Y si uno mira, entre 1980 y 1990, la economía china prácticamente se duplica. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pero que se genera una apertura al capitalismo. Los líderes de China tienen un problema y es que los jóvenes exigen más allá del derecho a obtener ganancias. Entonces, digamos que en la primavera de 1989, en Beijing, los estudiantes realizan marchas diarias por cerca de 7 semanas, exigiéndole democracia y libertad al régimen. Pero el 4 de junio, el gobernante del Partido Comunista envía a los estudiantes un mensaje claro. El mensaje era: la libertad económica es una cosa, la libertad política es otra cosa. Y entonces envían tanques a la plaza y abren fuego contra los manifestantes. Y esto generó que esa gran imagen que aparece en la televisión donde un estudiante se le atraviesa a un tanque de guerra, y hubo un número que realmente nunca quisieron publicar de esa manifestación donde sí se generaron un gran número de muertos. Ese evento se conoce como la masacre de la plaza de Tiananmen. Después vemos que mientras más protestan, los líderes de China ofrecen un incentivo a todos los interesados. Abren la bolsa de valores de Shanghái. Entonces China, podemos decir que sigue siendo un país comunista con transformación de su economía de mercado. A finales de 1990 se ve la prosperidad económica que hace que se olviden de la masacre, pues aumentan los salarios de los trabajadores y la calidad de vida. La verdad es que las empresas extranjeras van y establecen sus fábricas allá en China para satisfacer a los miles y miles de consumidores. Es muy lógico ver hoy día, por ejemplo, cómo las multinacionales de Estados Unidos tienen su sede en países, en ciudades de China. Todos los fabricantes de las grandes marcas de prendas deportivas
están allá teniendo la operación de maquila. Pero la mayoría de los chinos no pueden pagar esos productos que son elaborados con marcas del exterior. Entonces, ¿a qué se dedica? Surge pues entonces una falsificación masiva de productos que lleva a representar el 8% del total del Producto Interno Bruto de China. Pronto los productos falsos hechos en China se abren camino en todo el mundo y los vendedores de los productos originales pues obviamente empiezan a colapsar. La cuestión aquí es que China quiere unirse a la Organización Mundial del Comercio, recordemos que esa es la OMC, para consolidar su estatus en el mercado mundial. Y contó con el apoyo del presidente Bill Clinton en ese momento. Pero esos productos falsificados se convierten en un verdadero punto de conflicto. De tal manera que Estados Unidos le pide a China que reprima las falsificaciones. China, aunque promete reprimirla, pues no lo hace del todo rápidamente. A partir del año 2019, el 85% de los productos falsificados provienen de China. El segundo lugar es para Turquía con un 3%. O sea, Turquía tiene el subcampeonato de la falsificación. Los productos falsificados en mayor escala son teléfonos inteligentes, carteras de lujo, calzado y ropa deportiva. De tal manera que se estima que el 20% de los cosméticos en China son falsificados. Para 1990, todo el mundo quiere que China abra sus mercados controlados por el Estado a una mayor competencia externa. Pues no les parece justo que China frene sus importaciones e invada los mercados internacionales con sus productos. Entonces, aquí vemos cómo nuevamente China promete trabajar para equilibrar su comercio y en noviembre de 1998 Estados Unidos aprueba el ingreso de China a la OMC, es decir, a la Organización Mundial del Comercio. Para 1998, la economía de China logra en su economía la marca de $1 billón, pero Estados Unidos aún está muy por delante, llega a los 9 billones. Luego, en el año 2008, golpea una crisis económica y esta es global. Pues, ha sido el peor desastre desde la crisis de la Gran Depresión en el año 1929. En los Estados Unidos, más de 2.6 billones de personas pierden sus empleos, 1.8 millones de negocios cierran y se rematan 10.000 millones de viviendas en un término de 2 años. Ese diciembre de 2008, China también se ve afectada, ya que las exportaciones a Estados Unidos se acabaron. Muchas fábricas chinas cerraron, incluida una fábrica cuyos productos eran de temporada, que eran los árboles de Navidad. Entonces, esa situación pues lleva a que recuerden que en China el Estado arregla todo y usaran los bolsillos del Estado para compensar cualquier pérdida. Entonces ahí se dedicaron a maquillar eso. Sin prensa libre, allí en China, nadie pudo cuestionar esas políticas y autorizan un rescate de 586.000 millones y las fábricas chinas pasan de producir productos para exportar a cambio de producir productos para el consumo interno. Y pronto estarán listos para levantarse nuevamente. Entonces, fíjense que una de las características de la economía china es que da virajes rápidos patrocinados por el Estado en las áreas donde se requiere. Entonces se da un fenómeno de apalancamiento que empieza a invertir en países, China invirtiendo en países desarrollados, en África, en países del Asia. Y uno de sus proyectos más ambiciosos fue la Ruta de la Seda. Esto es una serie de proyectos de infraestructura en todo el mundo. La construcción de un ferrocarril de 12.000 kilómetros desde la costa de China hasta Londres. Es decir, todo esto es una
infraestructura tremenda que fue adicionada con una red masiva de carreteras entre China y Pakistán. De tal manera que este desarrollo vertiginoso fue complementado con un oleoducto de 1.833 kilómetros que puede transportar gas natural desde Afganistán a través de Asia Central hasta toda la frontera china. China ha invertido más de $1 billón en proyectos de infraestructura en docenas y docenas de países. Esta última estrategia de este líder chino pues hace que Occidente se sienta amenazado y empiece a prestar atención. Los partidarios de las inversiones de China dicen que estos proyectos de infraestructura sacarán a millones de personas de la pobreza. Entonces, digamos que la idea es que van a crear empleos en los países más pobres. Pero esto lo que ha logrado es que aumente la riqueza de China a un ritmo astronómico. Para el año 2018, la economía de China se acerca a la de Estados Unidos, con lo cual China superará a Estados Unidos para el 2025 y convertirá a China en la superpotencia número 1 del mundo. Hace menos de 50 años, Nixon vio a China como un país del tercer mundo. Hoy es China a la que todos intentan alcanzar y ya nadie puede ignorar. Entonces, con esto quiero ponerles de contexto a todos ustedes qué ha pasado con China frente a la Agenda 2030. Pues lo que hemos visto es que no ha querido estar como pendiente de este fenómeno y como que se ha sustraído a participar en todos ese tipo de reuniones. Sin embargo, podemos decir que ya las naciones le están exigiendo a China que participe, porque el ser uno de los principales países contaminantes en materia de gases de efecto invernadero hace que su presencia sea indiscutible y no se puede prescindir de ella. Parte de toda esta estrategia china es la forma de hacer negocios. Digamos que China es un gigante que es el gigante comercial número 1 del mundo. Quizás militarmente todavía no podemos decir que China esté muy avanzado, porque sigue siendo Estados Unidos, digamos, el principal país en poderío militar. No obstante, ese poderío comercial que ha tenido China, pues digamos, es la forma de hacer negocios. Prácticamente ese ferrocarril que ustedes les comenté, pues es un ferrocarril que va a ir pues prácticamente uniendo puntos claves para el comercio internacional. Por ejemplo, hay otro ferrocarril que están construyendo desde Beijing o Pekín hasta Madrid. Entonces, prácticamente con todas estas obras de infraestructura, lo que está haciendo China es obtener el control del comercio mundial y deja por fuera de ese comercio a una potencia como Estados Unidos. Ahora, a mí me parece que la gran fortaleza de los chinos es que tienen una forma muy inteligente de hacer negocios. Normalmente, la política que ha mostrado Estados Unidos es, por ejemplo, que llega a un país y le dice: me interesa comprarle, señor país, tales y tales productos. Por ejemplo, el estaño, el cobre, el banano. Y entonces Estados Unidos, la forma de negociar es que les impone unas condiciones en donde me llevo su estaño, me llevo el cobre, me llevo el banano, y no les queda más remedio que aceptar mis condiciones porque ustedes no tienen ese volumen de exportación que yo les garantizo. Esa es la forma de hacer los negocios en Estados Unidos. La forma de hacer los negocios en China es mucho más astuta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una vez los chinos se interesan en un producto, como el banano, por ejemplo, entonces vienen a un país como el nuestro y le dicen: yo quiero que me asegure
la venta de su banano a 10 años, o el producto que sea, o su estaño, o la carne, o la harina de pescado, lo que sea. Y para que usted me lo asegure, yo le voy a construir los puertos, los aeropuertos, los túneles, los puentes que usted necesite para que ese producto sea llevado y sea embarcado hacia China. Y para eso, señor país, yo no le voy a cobrar nada. Yo le hago toda esa infraestructura gratis para que vea que yo quiero tener una buena relación duradera con usted. Entonces le construye la infraestructura y después, parte de la negociación, le van descontando todos los costos en los que incurrieron. Esa es la forma más inteligente de hacer los negocios. De tal manera que así es como China se volvió un gran cazador de materias primas y lo hace de esa manera sutil, lo hace de una manera diplomática, lo hace de una manera inteligente más que cualquier otro país del mundo. De tal manera que por esa razón es que rápidamente podemos dejar este panorama como para empezar nuestra discusión de hoy. Entonces, con este panorama, Carlos Enrique, ¿qué opinas de la participación de China en esto de la Agenda del 2030? ¿Cuál es tu percepción? Es fruto de un proceso histórico, un proceso que empezó después de unas dinámicas en la geopolítica mundial. Es muy importante tener claro algunas fechas que son clave. Por ejemplo, en todo el siglo XIX e inicios del XX, digámoslo casi hasta la mitad del siglo XX, el centro de poder estaba en Europa, especialmente en Francia y en Alemania e Inglaterra, como potencias militares, industriales y políticas. Hace tan solo 100 años se había producido el proceso de descolonización en América y todavía tenían varias colonias en África que les proveían recursos naturales. Después seguía España y Turquía como siguientes países de importancia, y a partir de las guerras mundiales, Estados Unidos ocupa ese lugar, especialmente al terminar la Segunda Guerra Mundial en 1945, y inició un periodo de importancia nuclear. Ya en el 49 se reparten grandes territorios de Alemania, Polonia, y empieza a haber una bipolaridad entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que termina en 1991 con la caída del muro de Berlín. A partir de ese año, la caída del muro de Berlín en 1989, 1991 la perestroika y la caída de la Unión Soviética. A partir de 1991 no tiene sentido las ideas socialistas y comunistas, que por ejemplo un candidato presidencial en Colombia y las FARC también durante muchísimos años, después de 1991 siguieron impulsando, y que en Venezuela impulsa Hugo Chávez y en Cuba sigue impulsando el régimen de los Castro, que fue el final digamos, de la Guerra Fría, periodo que se conoció entre 1949 y el 91. Tengamos en cuenta esas fechas. Estados Unidos llegó a ser, digamos, una gran potencia junto con la Unión Soviética, pero a partir del 92 para hasta nuestros tiempos, Estados Unidos era la única potencia del mundo. Eso se está acabando. Eso se está acabando eh, por, porque Estados Unidos ha perdido, digamos lo que estamos cerrando una fecha que sería de 1992 al 2025, donde ya Estados Unidos no va a ser la potencia más importante. Estamos muy cerca de ese momento, y eso tiene que ver con unos errores de Estados Unidos, que ha ido perdiendo importancia o simplemente evoluciones, digamos, no errores. De pronto el centro de poder ahorita está en la región Asia-Pacífico, varios expertos apuntan a eso, unas oportunidades de crecimiento muy importantes que se han dado no solo en la China, sino también en los últimos 20 años en la India y en Japón. Y también, pues, unas políticas de estos gobiernos, por ejemplo, hablan que en China, a partir de 1978, se impulsaron las reformas de Deng Xiaoping, y consistió en la revolución, en la reforma industrial de la que hablaba Enrique hace un momento, pero también hubo una reforma universitaria en el 79, en el que, acordémonos que China es un régimen que está gobernado por un partido comunista, que es partido único.
pero empezaron a hacerse reformas desde el 79 para quitar la ideología de las universidades y volverlas técnicas. Y también hubo unas reformas económicas, por ejemplo, de manejar de manera ortodoxa la tasa de cambio. Por ejemplo, en Venezuela y en países normalmente socialistas, la tasa de cambio, y en países no solo socialistas, sino también de una intervención del gobierno muy fuerte, el mismo gobierno es el que fija la tasa de cambio con respecto a otra divisa. Aquí ellos aplicaron los principios liberales de la economía, dejando que fluctuara, y eso fue muy importante para ganar competitividad. Trasladaron las industrias hacia la China, y creo que Estados Unidos es parte, el gran responsable de perder importancia y que China la haya ganado, porque todas las industrias importantes por ese abaratamiento de costos se fueron a Estados Unidos, de Estados Unidos a la China, y a otros países. Entonces empezaron a generar crecimiento del Producto Interno Bruto donde llegaban. Y finalmente podemos decir que uno de los aspectos que dio lugar a esto fue los atentados del 11 de septiembre. Tuvieron una respuesta del gobierno, en este caso de George Bush hijo, que llevaron a Estados Unidos a asumir unos costos muy importantes en una guerra contra Afganistán y contra Irak. No se cumplieron los objetivos de esta guerra, y Estados Unidos fue perdiendo como el foco de la geopolítica en los últimos 20 años. Donald Trump, precisamente, que ya no era un globalista, sino un patriota, lo que proponía es que Estados Unidos volviera a recuperar la importancia mundial que tuvo hasta hace muy pocos años. Y lo que hizo fue reformar el acuerdo comercial con China para que hubiera una igualdad un equilibrio entre los intereses de ambos países, y estaba concediendo unos beneficios tributarios para que fuera mucho más competitivo producir en Estados Unidos bajo el impuesto a las ganancias, o el impuesto de renta, del 33% al 21%. Eso nunca se había visto. Y eso sí que hacía mucho más competitivo ir a Estados Unidos a producir a las empresas y no irse del país. Un poco creo que ese es el contexto, y bueno, es muy profundo y muy interesante el tema. Bueno, Sandra Cadena, ¿cuál es tu percepción sobre este gigante asiático? Buenos días para todos. Bueno, pues como ya lo han venido ustedes mencionando, China ha tomado muchísima relevancia en el aspecto económico desde las políticas de Deng Xiaoping, como mencionó ahorita Carlos. Eh, Cuando uno lee las historias, digamos, novelas históricas sobre China, sobre todo del siglo XX, se da cuenta que China sufrió una transformación absolutamente espectacular, donde en solo un par de décadas China pasó de ser un país desabastecido, un país donde el hambre eh, era generalizado. Por eso se conoce que en China, y también por la población que tiene, ahora son 1.500 millones de personas casi, se conoce que la gente come allá insectos, mejor dicho, como todo lo que se mueva. Y eso es debido también a las condiciones históricas en las que se tuvieron que levantar esta población. Y en tan solo 40 años vemos cómo China es hoy en día una potencia económica, no solo económica, sino además militar. China es el segundo país que invierte militarmente hoy en día, y eso nos permite ver que no solamente tiene un interés para posicionarse económicamente, sino también militarmente, también quiere posicionarse culturalmente, que es lo más interesante que vemos hoy, en el 2021. Por ejemplo, China antes decidía no participar en eventos con la ONU. Y resulta que desde hace poquitos años, más o menos desde el 2016, China decidió ingresar, por ejemplo, al Foro Económico Mundial, y desde ese momento se ha vuelto un vocero de esa organización que camina muy de la mano de la ONU. El Foro Económico Mundial es lo mismo que el Foro de Davos. Son los que se vienen reuniendo
hace también varias décadas, personajes muy importantes del mundo, no solamente representados por estados, sino también por empresarios, por multimillonarios, políticos, etcétera. Y China quiso hacer parte, hasta hace muy poquitos años, de este foro, lo cual tiene varias implicaciones muy interesantes. China quiere posicionarse a nivel global. Nosotros conocemos que China, por siglos, siempre fue un país muy hermético, muy cerrado. Por eso es que se construyó la muralla china, para protegerse de, no solo de invasiones extranjeras, sino para realmente estar apartado del mundo. Y lo que significa China en chino, y el carácter chino, significa centro del mundo. Ellos realmente se consideran a sí mismos el centro del mundo. Ellos pasaron de ser receptores de préstamos en el siglo XX, ahora ser los mayores prestamistas en el mundo, y eso les da muchísimo peso, y por eso ven ahora como un piso muy fuerte para también ser una influencia cultural. Estados Unidos es una superpotencia porque es económicamente estable, políticamente también. La persona más importante del mundo es el presidente de los Estados Unidos. Pero Estados Unidos ha logrado esa influencia global a través de la cultura, a través del estilo de vida. Nosotros, a través de Hollywood, a través de las películas que nos presenta Hollywood, vemos un estilo de vida norteamericano que nos inspira, que se ve bonito en los colores, etcétera. Bueno, China quiere también lograr eso, quiere lograr posicionarse a nivel cultural, y que ha venido haciendo desde hace varios años, porque China siempre piensa a largo plazo. Ellos no son cortoplacistas. No es como que llega un presidente y cambia todas las políticas o cambia el rumbo, como sucede de pronto aquí en Colombia. El hecho de que China sea gobernado y dirigido por el Partido Comunista Chino, que cumplió ya 100 años, es muy importante porque tiene una meta muy fija, y eso lo estamos viendo más claramente. Antes no era tan claro. Pensamos que, como en siglos atrás, ellos querían seguir herméticos y de pronto ser líderes en su región, en Asia. Ahora vemos que se están expandiendo, y una manera como lo han venido haciendo es instalando institutos Confucio en todo el mundo. Hasta hace unos 10 años habían institutos Confucio, digamos, uno por país, pero hoy vemos 3 o 4 institutos Confucio por país. ¿Y qué hacen estos institutos? Enseñan chino mandarín, enseñan también distintos aspectos de la cultura china. Algo que es muy llamativo y muy interesante, por ejemplo, de la cultura china, es el tema medicinal. La medicina china es algo que nos llama muchísimo la atención porque es natural. Pero tenemos que tener en cuenta que los institutos Confucio hacen parte del gobierno chino. No es algo netamente cultural, aislado o independiente del Partido Comunista Chino. No, viene del Partido Comunista, y eso como tal nos tiene que llamar la atención porque tiene un interés político. No es algo meramente como para que el mundo aprenda chino y demás. Algo que es muy importante a tener en cuenta es que cuando surgió el tema del COVID en el 2019, el primer país en denunciar un virus extraño que provenía de China fue Taiwán. Y Taiwán está en disputa con China desde hace muchos años. Mientras China reconoce a Taiwán como parte de sí, Taiwán no reconoce, Taiwán se considera independiente. Y China en estos momentos, o sea, en distintas noticias vemos como buques de China, armamentos de China están alrededor de Taiwán, y no sabemos si quiere invadir Taiwán. Eso es muy importante también a tener en cuenta. Y Taiwán fue el primer país
que denunció ante la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que había un virus extraño, pero la OMS no puso atención, hizo caso omiso. Taiwán había sugerido que se cerraran fronteras de China en los aeropuertos y que otros países no permitieran ingresar a los chinos para que no se siguiera esparciendo el virus, pero la OMS hizo caso omiso y más aún, ahora la OMS, a pesar de que sabemos que el virus proviene de China, ha felicitado al Partido Comunista Chino por la gran labor que ha hecho en el control de su población en cuanto al virus. Bueno, Gladys, ¿tú qué opinas de todo esto? ¿Será que China sí va a colaborar con la Agenda 2030? Porque mira que aquí hay intereses como en conflicto. Primero, China necesita exportar, necesita seguir explotando sus minas, necesita seguir con sus factorías industriales contaminando. Ahora, ¿cuál crees tú que sea la actitud de China frente a esta agenda donde debe preocuparse por la contaminación y el cambio climático? Yo creo que China va a continuar con su desarrollo y no se va a ajustar a normas que puedan contravenir todo lo que está pensando hacer. Estoy segura que cuando ya uno tiene cierto nivel de dominio sobre las cosas, no va a entregarse así nomás. Además, yo pienso que esto va como para una peleita largo, porque no veo a China cediendo. Bueno, y si China no cede, entonces, ¿cuál sería el papel protagónico en esta Agenda 2030, Carlos Enrique? Pues sinceramente, esta es una apreciación personal. Yo pienso que Estados Unidos se equivocó, el pueblo, más que los pueblos, porque pueden ser los electores, ¿no? Porque en Estados Unidos hay unas personas que escogen los ciudadanos para escoger al presidente. Al haber no ha apoyado la reelección de Donald Trump, porque era la única forma como se podía parar a China, como Estados Unidos. Entendamos que aquí no se trata solo de dos países, Estados Unidos y China, sino también de bloques regionales estratégicos. Colombia es un socio, yo diría que es el principal socio de los Estados Unidos en América Latina, más que México, porque eh, las relaciones entre Colombia, bilaterales entre Colombia y Estados Unidos, son relaciones que son de Estado y están muy bien consolidadas y son relaciones estratégicas muy importantes, y que han tenido una implicación muy grande porque en la lucha, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico, Estados Unidos ha sido el gran socio de Colombia. En la lucha antisubversiva, no podemos desconocer que el éxito de la seguridad democrática se debió en muy buena parte al Plan Colombia, y también la posibilidad de que se mantengan las democracias en la región. Es decir, para Colombia y para América Latina es importante que Estados Unidos conserve su hegemonía, o por lo menos que conserve una posición de poder, que un Estado que no sea democrático, porque China no es democrático, y en el sentido que lo apuntaba Gladys ahora, China, ¿por qué se va a someter si China es un actor unilateral, primero con sus propios ciudadanos? Allá no hay libertades, allá es un país donde el Estado maneja absolutamente todo, donde ni siquiera se puede profesar una fe. Eso, digamos, nos devolvemos a la Revolución Francesa, donde la libertad era un derecho inalienable del ser humano. Allá no hay. Allá no hay. Si viene un ciudadano chino con una Biblia, no solamente por la parte cristiana, sino la libertad personal en general, está bastante perseguida. Yo considero que China no se va a ajustar, y lo que dijo Gladys es cierto, lo comparto, pues a variar cuando está ganando en el escenario global, no hay nadie que lo vaya a contener. La Unión Europea hoy en día tiene un papel cultural muy importante, pero puramente figurativo en términos económicos y geopolíticos. Entonces yo considero que va a ser imposible evitar que China sea eh, el nuevo líder mundial indiscutible, y eso ofrece unas preocupaciones. No se trata aquí de creer que Estados Unidos maneje todo y que nadie más pueda surgir, no, sino que aquí se generan desequilibrios preocupantes. Voy a mencionar algunos desequilibrios preocupantes. Primero, Estados Unidos es uno de los países más endeudados del mundo. Tiene un déficit, tiene una deuda, perdón, una deuda pública que es del 107% del Producto Interno Bruto.
O sea, eso es hartísimo. Colombia, por ejemplo, Colombia se ha endeudado muchísimo, pero Colombia está debiendo el 60% del PIB. Estados Unidos el 107% del PIB, y el PIB de Estados Unidos es el más grande del mundo. Y el principal acreedor es China, son empresas chinas. Por lo tanto, ellos pueden hacerle si quisieran, podrían hacer un sabotaje comercial internacional importante y realmente esto es preocupante. Yo considero que estas dinámicas pueden generar desequilibrios. Otra cosa más, porque sé que ya me necesitan el uso de la palabra, pero China no es un socio confiable del mundo, por lo menos de nosotros, políticamente hablando. ¿En qué sentido? En que China se ha aliado con regímenes que no son confiables. Eh, por ejemplo, China tiene una relación fluida con Irán. Irán tiene plantas de alimentación de uranio. China ha tenido relaciones con Venezuela y ha sido uno de los que ha apoyado junto con Rusia e Irán a Venezuela. Es decir, China apoya a regímenes que no son democráticos y con su poderío les ayuda a permanecer. Yo siento que es preocupante y creo que es poco lo que se puede hacer al respecto. Hay algo curioso con China. En cuestión de 105 años sacó de la pobreza a 700 millones de personas. Es que es cuestión como de la mente china, que ellos sean por años y por años y por siglos, han sido líderes en cuanto a la dominación mental. Fíjate esto, por ejemplo, el 73% se considera religioso, tan solo un 2.5 entre católico y cristiano, o sea, cristiano no sé cuántos habrá, debe haber muy, muy poquito, pero ellos son muy disciplinados y por eso mismo yo no creo que ellos sean como tan fácil, porque ellos saben para dónde van. Por ejemplo, ¿cómo empezaron a erradicar esa pobreza? Ellos empezaron a pensar que había que dominar la gente también y a su propio pueblo en disciplina. Y ellos comenzaron durante los años, a ver, eso me parece muy interesante, comenzaron a hacer una prueba piloto con uno de sus pueblos, Rongcheng, y establecieron un sistema de puntos de comportamiento con premios y castigos, pero fueron sumamente disciplinados en las personas. Si se retrasaban con algunos de sus créditos, pagos de multas o algo, entonces tenía castigos. Podían perder oportunidades de viaje o sus hijos estudiar en buenos colegios, quedarse sin mascotas, un sistema, bueno, ellos de alguna manera dominaron la situación, limpiándole el cerebro o como sea a su propio pueblo. Yo no veo a la China, que ellos van como muy enfocados en lo que quieren hacer, como ellos están como planeando lo que siguen haciendo. Ellos no están como a la deriva con lo que van. Sé que Estados Unidos tiene un poderío militar superiorísimo y tenemos otra poca situación, pero la China tiene ese poder mental como tan fuerte. Sí, ahora eso que señala Carlos es muy importante. El 90% de la deuda externa de Estados Unidos la compró China. Entonces, prácticamente si China quisiera embargar económicamente a Estados Unidos, lo podría hacer. Lo que pasa es que son muy inteligentes y saben que su principal mercado es Estados Unidos en todos sus productos. Entonces, ya China ha optado por diversificar sus negocios a Latinoamérica. Entonces, miren ustedes que ya Latinoamérica ya está invadida por los chinos y nosotros no fuimos ajenos a eso. ¿Quiénes van a hacer el metro de Bogotá? Los chinos. Y su forma de negociar es muy estratégica y se ganaron esa licitación, que es teniendo a todo costo, hacen toda la infraestructura y ellos se encargan después de cobrar durante 20 o 25 años los pasajes del metro y todo lo que recobren es para ellos, pero ellos lo hacen por anticipado. Son muy estrategas comerciales habilidosos, de tal manera que yo tampoco lo veo fácil para que entre en la Agenda 2030, que entre a desmontar. Es muy claro que para China ellos privilegian el enfoque comercial al enfoque ambiental. Entonces esa parte no va a ser fácil y a pesar de lo que tú decías, Sandrita, ellos participan, pero otra cosa es que ejecuten esas políticas. Entonces,
realmente ahí se crea un gran interrogante. ¿No crees? Hay otra situación, fíjate que hay 500 millones de jóvenes estudiando fuera de China. Ellos se están preparando y si uno ve este tipo de personas con toda la juventud que se está viendo en otras partes, Estados Unidos, los países avanzados, que están como un poquito distraídos, meten droga, bien como en otros cuentos, los chinos son sumamente juiciosos, ellos van a lo que van y sus vidas son como muy rectas en su forma de vivir allá en estos países. Pues rectas diría en el sentido de organizadas. Disciplinadas. Disciplinadas, sí. Sí. Hay algo muy interesante que ocurre al interior de China que nosotros debemos tener muy presente si vemos que China está posicionándose en el mundo. Hace 10 años habríamos dicho solamente que China es un poder económico y de hecho hay libros, hay literatura académica que hace mucho tiempo vienen diciendo que se está levantando, se está despertando ese dragón y muchos académicos decían, pero solo en la parte económica. O sea, China no tiene aspiraciones políticas a nivel global por aquello de que históricamente ha sido un país muy hermético. 10 años después, vemos que sí tiene aspiraciones internacionales. El simple hecho de que esté tomando más participación y vocería en los eventos grandes de la ONU, etcétera, pues nos permiten ver que sí es así. Y tenemos que analizar cosas que pasan al interior del país de China. Por ejemplo, aparentemente se ha dado una libertad para los cristianos, pero como ya vimos en una reunión anterior, solamente se permite el cristianismo con características chinas. Así como hay una economía con características chinas, una democracia supuestamente con características chinas, el cristianismo también es visto de esa manera allá. Entonces, en las iglesias se debe dar prioridad y se debe hacer mención a Mao Zedong, todavía en la plaza Tiananmen, que fue donde en los 80s hubo esa masacre terrible a jóvenes. Sigue erigida la imagen gigante de Mao en las escuelas, en las universidades, en todas las entidades públicas está la imagen de Mao. Entonces, sí hay una ideologización en la educación, aunque son muy técnicos, aunque han avanzado muchísimo en tecnología y demás, y son personas pragmáticas, porque China es un país pragmático, sí está ideologizado. Y el cristianismo en China también está ideologizado. Por eso hay una iglesia cristiana subterránea, escondida, porque son ellos los que no están dispuestos a adorar otros dioses, algo tan básico. Ellos no están dispuestos a ceder ante ciertas políticas por esa reverencia a Mao y al Partido Comunista Chino. Mientras que el común denominador en China considera al Partido Comunista como el gran salvador. Ese partido fue el que lo sacó de la extrema pobreza y de la invasión extranjera, fue el que los liberó de todas esas invasiones extranjeras que hubo en el siglo XX y que por eso XIX y XX, y que por eso se considera el siglo de la humillación china. Fue el Partido Comunista el que los liberó de eso y que los ha traído, digamos, hasta el estado en el que se encuentran ahorita, que es ya casi llegando a una superpotencia. Pero a pesar de todos estos privilegios que el partido ha dado a sus habitantes, sigue habiendo ese control mental, como hablaba ahorita Gladys. Hay un control mental, hay también un sesgo político muy fuerte y nosotros como creyentes debemos también tener muy presente lo que está pasando con nuestros hermanos cristianos allá. Hay muchísima persecución y no solamente de cristianos, sino también de minorías étnicas. Se sabe que en este momento hay campos de concentración de los Uigur, que es una minoría. En China hay muchísimas minorías étnicas, no solamente hay chinos como tal, sino también hay musulmanes, hay budistas, etcétera, y hay campos de concentración de chinos y de Uigurs. También se sabe que hay tráfico de órganos y, por ejemplo, con respecto a esto, la Organización de Naciones Unidas se queda callada.
permiten que llegue Xi Jinping, que es el líder no solo de China, sino también del Partido Comunista Chino, llega a los eventos internacionales y dice y sigue en la posición de que China es un país democrático, China es un país también que respeta las libertades de sus individuos, que además respeta la soberanía de otros países. Ellos siempre han hablado de los 5 principios de la coexistencia pacífica y son el respeto mutuo por la soberanía y territorio, no agresión mutua, no interferencia en asuntos internos, igualdad y beneficio mutuo y coexistencia pacífica. Entonces ellos aparentemente no se meten en problemas de otros países porque no quieren que se les metan a sus problemas también, que son gravísimos. Hay problemas de derechos humanos allá terribles. Pero ahorita China, por ejemplo, habla de derechos humanos. Se para el presidente Xi Jinping en eventos internacionales, en la ONU y demás, en esos encuentros de mandatarios, a creerse el vocero de los derechos humanos y también a creerse el vocero del cambio climático. Cuando yo les voy a contar que cuando tuve la oportunidad de ir a China en el 2010 y me bajé del avión en Beijing, me dio miedo respirar. O sea, fue impresionante cómo se siente el ambiente de pesado, de denso, el aire súper contaminado, que no se veía como aquí en Colombia, como aquí en Bogotá, no se veían las nubes, el cielo que se despejaba, que se mueve, que uno ve que el cielo se está moviendo. Allá no, allá es como una capa gruesa de smog, de polución, y que de repente de un día para otro, ¡pum!, como que se despeja todo y empieza a llover durísimo. Eso no es algo natural, no es algo espontáneo, es porque ellos lanzan como unos disparos, es algo especial para que se despeje el smog y pueda llover. Ellos lo hacen cada tanto para que como que se despeje la ciudad. Pero si eso pasaba hace 10 años y China es un país que avanza a pasos agigantados, pues hoy en día deben tener muchísimas cosas mucho más increíbles y asombrosas, pero no debemos olvidar que ellos tienen objetivos a largo plazo. Cuando ahorita mencionaban, por ejemplo, que los estudiantes están viajando por todo el mundo, los estudiantes chinos estudiando en las mejores universidades del mundo, no es algo espontáneo tampoco. También el gobierno chino controla, digamos, todo ese tema educativo y ellos tienen en ese plan a largo plazo traer de nuevo a sus estudiantes los más pilos con los mejores conocimientos y también irlos posicionando en distintas partes del mundo. Y termino con esto. Por 35 años imperó la ley de un solo hijo en China. Les recomiendo un documental tremendo que se llama One Child Nation, como el hijo de una nación. Es impresionante, le pone uno los pelos de punta, porque uno lo escucha como, bueno, solo se permitía un hijo en China. Bueno, ¿qué implicaciones tenía eso? Habían voceros del Partido Comunista Chino por todo el país, yendo a distintas zonas rurales, y si veían que había más de un hijo en una casa, lo sacaban de maneras pues muy traumáticas. Eso incrementó el tema de los abortos, se encontraban a niños abortados en las carreteras, eso a que conllevó también a tráfico de niños, tráfico de órganos, etcétera. El mismo Partido Comunista Chino se beneficiaba vendiendo hijos a otros países, vendiendo niños. Pero de repente en el 2015 cambió toda la política. Ahora sí se permiten 3 hijos. ¿Con qué motivación? Si ya sabemos que tienen 1.500 millones de habitantes y antes decían que eso era sobrepoblación, ¿por qué ahora sí están permitiendo hasta 3? Y están dando incentivos cuando ya la gente ni siquiera quiere tener 3 hijos, porque venían con ese lavado cerebral de que eso era lo peor, de que eso era ofensivo al Partido Comunista, y ahora los están incentivando con propaganda para que tengan más de 3 hijos. Debemos tener en cuenta que China también está comprando territorio en África, en América Latina. Entonces, hay un interés como de irse posicionando en distintas regiones del mundo. Sí, pero hay otro problema serio que tiene China y es el control tan estricto de los medios de comunicación. No hay libertad de prensa, no hay libertad de nada. La verdad es que ellos tienen pocos canales de televisión, tienen
acceso a todo tipo de publicidad, el gobierno es intervencionista directo de todo. Entonces, ese es un problema que tarde o temprano va a generar ampolla social dentro de la población civil. Muy bien, Carlos Enrique, tu resumen de lo que puede ser China dentro del contexto del 2030 de la agenda. ¿Sí participará, no participará? ¿Qué implicaciones puede tener eso? Yo creo que China va a ser la primera potencia. Puede ser que por alguna razón no se dé como lo están esperando en 2025, pero creo que entre 2025 y 2035 se tiene que dar. China es un actor que tiene el problema de que no se le puede encasillar ni clasificar, o sea, actúa de manera oportunista de acuerdo con su interés. Entonces, en algunos casos, China, cuando sea la primera potencia, todos van a querer con ella, pero se va a aliar en bloques regionales, en las Naciones Unidas, en grupos comerciales, en la medida en que su interés estratégico le informe que le conviene en el caso particular. Entonces, no es como Estados Unidos, incluso la Unión Soviética, que eran jugadores que uno podía decir, se podía saber qué se esperaba. En el caso de China, eh, yo creo que va a generar que se relajen los estándares de derechos humanos, por ejemplo, en el mundo. ¿Quién va a sancionar a China? Nadie va a sancionar a China. Entonces, si China tiene derecho a hacer ciertas cosas que van contra los derechos humanos, a promover abortos y todas estas cosas que Sandra dice, y también otras cosas, derechos de los trabajadores, donde están las convenciones de la OIT, por ejemplo, para no violar derechos fundamentales del trabajador, pagarle un salario justo, para no trasladarlo o desmejorarlo de su puesto de trabajo sin una razón clara. Entonces, yo creo que va a generar que los próximos acuerdos en materia de derechos humanos sean mucho más relajados si quieren que China esté. Creo que en acuerdos de medio ambiente y de cambio climático no va por supuesto, a adherirse a ninguno y va a perder entonces, creo que la comunidad internacional fuerza, porque sin China no vale la pena hacer ese tipo de organizaciones internacionales o convenios de cooperación. Otro punto que queda aquí en el ambiente es el hecho de que China se venga masivamente sobre Latinoamérica a invertir, va a hacer que se relajen también los controles ambientales que muchos países están empezando a hacer como más rígidos. De tal manera que precisamente ha generado comentarios de la presidenta de la CEPAL sobre este particular, que por favor los países latinoamericanos le hagan a los inversionistas chinos cumplir los protocolos medioambientales, porque ellos como no los observan, pues obviamente no los van a respetar en estas inversiones. Recordemos que China pasó de vender productos a pasar a ser un país de inversiones en empresas grandes, en proyectos estatales grandes, en consorcios, de tal manera que eso es lo que estamos viendo. Entonces, se nos acaba el tiempo. Digamos que hemos tratado de darles un panorama en una hora de lo que es un gigante que ha construido esto a través de cientos y cientos de años. De modo que les damos gracias por su sintonía. Gracias a Sandra Cadena, gracias a Carlos Enrique, gracias Gladys, gracias a Fernando Alarcón. Y bueno, los invitamos a otra emisión de su programa Geopolítica. Recuerden que estamos emitiendo los lunes y los miércoles. Seguiremos en este ciclo de programas tocando temas claves de la geopolítica. Esto lo hacemos dentro del ámbito de que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Cuál es el papel de un cristiano frente a esta agenda? Conocer en primer lugar la verdad. Y segundo, lo vimos en las dos intervenciones pasadas. Y segundo es, teniendo las herramientas espirituales y teniendo la protección de Dios, pues cada uno ser luz en medio de estas tinieblas poco a poco. Por hoy muchas gracias y que Dios los bendiga.